Bueno, en este vídeo vamos a hacer el ejercicio 14 de la hoja de ejercicios de teoremas y nos pide lo siguiente. Sea W el sólido en el primer octante, delimitado por los tres planos coordenados, perdón, por el plano con ecuación 2x más y igual a 6, es decir, corta el plano xy en la recta 2x más y igual a 6 y es perpendicular en z, y por el cilindro parabólico con ecuación z igual a 4 menos x cuadrado, es decir, es un cilindro en la dirección y con la forma de la parábola z igual a 4 menos x cuadrado, y tenemos un campo vectorial que es este de aquí. Bueno. El primer apartado es calcula la integral de línea de mi función, de mi campo vectorial, sobre la curva de S, siendo S el trozo del cilindro parabólico, que es la parte de la frontera de omega, de W. Puedes elegir la orientación. Puedes elegir la orientación porque, obviamente, estamos en el tema de teoremas. Queremos utilizar el teorema de Stokes en este caso, porque tenemos una integral de línea que, bueno, se presupone complicada, todavía no la hemos hecho, pero ahora la vamos a dibujar. Y entonces tendremos que elegir la dirección de esta curva de manera que el teorema de Stokes se satisfaga, ¿no? Y una segunda parte en la que tenemos que calcular la integral de superficie de F a lo largo de la frontera de W con orientación exterior. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dibujar primero de todo, vamos a dibujar cuál es este W. Este W, entonces voy a dibujar los planos, los ejes X y Z. No, esto va a ser el eje X, esto va a ser el eje y esto va a ser el eje Z. Y tenemos que un cilindro parabólico con z igual 4 menos x cuadrado y un plano que es y igual a, bueno, 2x más igual a 6 igual a 6 menos 2x, ¿no? Bueno, entonces, esta parábola. Primero vamos a dibujar la parábola que cuando x es 0, z es 4 y corta el plano z igual a 0 en 2 y menos 2. Entonces, bueno, pues si esto es 2 y esto es menos 2 y tenemos esta parábola de aquí y vamos a hacer un cilindro, ¿no? Paralelo. Vamos a hacer un cilindro en el eje, epa, en el eje Y. Han salido muy rectas estas. Quito estas dos. Voy a alinearlas. Esta y esta de aquí. Joder. Y esta de aquí. Venga. Vale. Y pues voy a hacer la parte de arriba del cilindro, que va a ser esta, por ejemplo. Y voy a hacer otra parábola aquí. Por ejemplo, esta. ¿De acuerdo? Esto corta aquí abajo. Vale. Este va a ser mi cilindro parabólico. Ahora voy a marcar las líneas que quiero bien. Y luego tengo un plano perpendicular al plano XY y que corta el plano XY en... Bueno, pues si esto es 2,
Vamos a decir que esto es 3, ¿no? Cuando x vale 3, y vale 0. Y cuando x vale 0, y vale 6. Es decir, que esto es 6, por ejemplo. Entonces va de aquí a aquí, ¿no? Entonces, bueno, y esto es un plano. Esto para tener las menos cosas posibles. Esto es un plano que corta mi cilindro parabólico. Pues aunque lo tiene que cortar. Y esto. Tengo este plano que corta mi cilindro parabólico, que cortan este cilindro, tanto el cilindro como el plano cortan el plano XY en el punto 2, 2, ¿no? Porque cuando X es 2 y vale 2, estamos en este punto de aquí. Bueno, entonces, ¿cuál es mi sólido? Voy a ahora ponerlo con tinta, con un bolígrafo un poco más gordo. Tenemos esto, que es el corte del cilindro parabólico con el plano XZ. Aquí tenemos cilindro parabólico, ¿verdad? Luego aquí tenemos el corte del plano con el cilindro. Uy, ¿no? Y esto va aquí arriba, que corta el plano ZI. Esto es esto, ¿no? Y este es nuestro... Ah, bueno, y esto corta el cilindro, el plano y el cilindro parabólico se cortan... Vale, no. Una leche. No, esto va, hace como algo así. No es donde se cortan el plano con el cilindro parabólico. Sustituyendo X aquí arriba, veis qué pinta tiene en función de Z, función de Y, Z, y omega entonces es este sólido de aquí, ¿verdad? Y esto corta los planos coordenados, así y así. Sí, bueno, entonces, lo primero que vamos a calcular es la integral de línea del borde de W que corresponde al cilindro parabólico. Es decir, esto de aquí. El borde de esto de aquí. ¿No? Este es el borde de W. Si W es todo el volumen que tiene... Esto es parte del borde también. El plano ZI que hay aquí detrás también es parte del borde. El plano XY también, y el plano XZ también es parte del borde, pero me quedo solamente con el que corresponde al paraboloide, al cilindro parabólico, perdón. Puede que diga varias veces el paraboloide, perdón, estoy hablando todo el tiempo del cilindro parabólico. Y es esa superficie de ahí. Bueno, si yo entonces yo quiero que mi superficie quede a mi izquierda cuando elijo la orientación normal, ¿no? La orientación positiva, que es si yo parametrizo esta superficie con una función en la dirección z, ¿no? La normal apunta en la z positivo, entonces para que mi dominio me quede a la izquierda, yo tengo que ir por el borde en esta dirección, ¿no? Así elegida, la integral de línea por el teorema de Stokes, que es lo que me dice, si llamo a esto es ds y esto es S, ¿vale? Entonces, el teorema de Stokes me dice que la integral en el borde de S
de mi campo vectorial de S es la integral en S del rotacional de F, la integral en la superficie. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eligiendo la orientación correcta, que es lo que hemos hecho ahora mismo, podemos sustituir, claro, es lo que sucede en estos casos, que tenemos, en este caso tendríamos, si queremos calcular la integral de línea, pues tenemos que hacerlo en 4 partes, que sería esta y esta. Al sustituirlo por la integral de superficie, esta superficie es muy sencilla de parametrizar porque simplemente la parametrizo con una función en z y la voy a parametrizar una función en z con xy dentro de cierto dominio. ¿Cuál es el dominio de xy? Es decir, primero, entonces voy a parametrizar la parametrización de S, va a venir dada por una función, entonces es la parametrización típica de cuando tenemos una función z en z, es x y cierta función que depende de x y de y x e y dentro de cierto dominio D. Bueno, ¿cuál es nuestro dominio D? Si yo proyecto mi superficie en el plano XY, me queda esto de aquí, ¿no? Voy a hacer el dibujo. Si yo ahora tengo este plano, el plano XY, entonces tengo dos rectas, ¿no? Tengo primero esta recta de aquí, que es x igual a 2, que viene dado por donde corta el paraboloide, que es el corte entre el cilindro parabólico, el, el cilindro parabólico y el plano XY, y luego el corte del plano, que es esta recta de aquí, que es y igual 6 menos 2x, el corte del plano con el plano x, z igual a 0. Entonces tenemos que D es, ¿no? Esto es x igual a 2. Y luego tengo que dibujar y igual a 6 menos 2x. Es decir, como hemos dicho antes, ¿no? Cuando x es 0 y vale 6, y esto es 2, 4, 6, corto aquí. Cuando x vale 3 y vale 0, si esto es 2, bueno, pues esto es 3. Y bueno, y estas dos rectas se cortan en x igual a 2, ¿no? Aquí. Entonces, ¿cuál es mi dominio? Mi dominio es este. El dominio de la parametrización. Bueno, pues y a esto le voy a llamar D. A esto de aquí le voy a llamar D, que como veis es un dominio de 2 dimensiones elemental. Y esto es D. ¿Vale? Es decir, ¿D qué es? D son los puntos XY dentro de R2, tales que X, ¿no? X está entre 0 y 2 y Y está entre 0 y 6 menos 2x. Esto es, ¿no? Es las integrales dobles. Y así podemos convertir la integral doble en una integral iterada
y calculamos directamente. Bueno, vamos a calcular primero. Ahora vamos a calcular, entonces queremos la integral de línea, vamos a calcular por el teorema de Stokes. Simplemente tenemos que calcular la integral en el borde del rotacional de f. Vamos a calcular entonces el rotacional de f. El rotacional de f es y jk. Y f es y 2xz y 2xz. ¿Y esto qué es? Pues en la componente x no tengo nada, en la componente y no tengo nada, y en la componente z tengo 2 menos 1, que es 1. Este es el rotacional de f. Entonces, yo quiero calcular esto. Y voy a utilizar directamente la fórmula para las parametrizaciones, ¿no? Entonces, mi parametrización es esta, con xy dentro de d y e, que es una g de x, no depende de y, es 4 menos x cuadrado, es el cilindro parabólico. La parábola, ¿no? Bueno, entonces, esto, utilizando la fórmula para funciones de x y de y, esta es la integral en d menos la componente x del rotacional de f, de g de x, menos la componente y del rotacional de f, más la componente z de x de y. Bueno, la componente x es 0, la componente y es 0, la componente z es 1, entonces esto es simplemente la superficie de d, ¿no? Es la integral en d de x de y. ¿Pero esto qué es? Tal y como hemos escrito d, esto es simplemente la integral de 0 a 2, la integral de 0 a 6 menos 2x de y de x, esto es la integral de 0 a 2 de 6 menos 2x de x, esto es 6x menos 2x cuadrado entre 2 de 0 a 2, esto es 12 menos 4, que es 8. Muy bien. Entonces, la integral de línea con la orientación elegida bien para poder utilizar el teorema de Stokes es pues la superficie de D, que es 8. Muy bien. Ahora el apartado 2, que es calcular el apartado 2, que es calcula la integral de superficie de F a lo largo de la frontera de W con orientación exterior. Vamos a copiar esto. Esto de aquí. Y tenemos que calcular la integral en d omega. Omega es todo el volumen. Omega es todo lo que hay aquí dentro. Delimitado por los planos xy, xz, zi, el plano y igual a 6 menos 2x y el cilindro parabólico. Tenemos que calcular esta integral de aquí. Bueno, lo que vamos a hacer, esto es un dominio en el que podemos aplicar el teorema de la divergencia de Gauss. Aquí nos pasa otra vez un poco lo mismo, ¿no? Aquí tengo varias superficies, tengo una, tengo dos, tres,
4 y 5. Tendría que hacer 5 integrales. Y sin embargo, utilizando el tema de la divergencia de Gauss, digo que esto es la integral en omega de la divergencia de f en el interior. Otra vez, este volumen parametrizado en forma de función en la dirección z es muy sencillo. Bueno, es tal y como hemos parametrizado la superficie antes. ¿Qué es omega? Omega son los puntos de R3 tales que, bueno, X está entre 0 y 2 y está, ¿no? Esto es D, y está entre 0 y 6 menos 2x, y Z está entre 0 y la función g, ¿no? Que hemos dicho que es la parábola, 4 menos x cuadrado. Esto es W. Bueno, ¿y cuál es la divergencia de f? Divergencia de f es f, ¿cuánto vale? Hemos dicho que f es... Hemos dicho que f es y 2xz, la derivada de la primera componente respecto de x es 0, la derivada de la segunda componente respecto de y es 0, y la derivada de la tercera componente respecto de z es 1, es decir, la divergencia de mi campo vectorial es 1. Entonces, otra vez, lo que estoy calculando en realidad, calculando el flujo a lo largo de la superficie de este campo vectorial, lo que estoy calculando en realidad es el volumen de omega. Es decir, voy a calcular el volumen de omega, que es 1 por dv, dw, no omega. Y esto es, otra vez, como una integral iterada de x 0 a 2 y de 0 a 6 menos 2x, y z que va de 0 a 4 menos x cuadrado. Entonces integro primero en z, después en y después en x. ¿Esto qué es? Esto es la integral de 0 a 2, la integral de 0 a 6 menos 2x, de 4 menos x cuadrado, en dy y en dx. Estas cosas no dependen de y, entonces esto es 4 menos x cuadrado, 6 menos 2x de x. ¿Y esto qué es? Esto es 24 x menos 6x cubo entre 3 menos 8x cuadrado entre 2 más 2x a la cuarta entre 4. Y esto evaluado de 0 a 2, es decir, esto es 48 menos 6 entre 3, 2 por 3 por 2 a la 3, que es 8, es decir, 16, menos 8 entre 2, 4 por 2 al cuadrado, es menos 16, más 2 entre 4 es un medio por 2 a la 4, que es 16, es decir, 8. Esto es 56 menos 32, que es 24. Entonces, hemos calculado el volumen de omega, que es lo mismo que la divergencia de f en, o sea, de omega, no de w, en w, porque la divergencia de f era 1, y esto es el flujo de f en el borde. Y eso es 24.